Muy buenas a todos los seguidores de Aspercan Streaming. Tengo el placer de presentarles a Delia Santana. Ella es humorista canaria y os invito a que os quedéis en la entrevista para poder conocer toda su trayectoria. Empezamos, 1, 2, ya. Bienvenida Delia aquí a Aspercan Streaming. Es para nosotros un placer que estés compartiendo un ratito con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío también. A ti. Bueno, queremos un poco conocerte o que las personas puedan conocerte. Porque yo creo que, bueno, ya mucha gente te conoce, pero probablemente todavía hay gente que puede descubrirte todavía. Entonces me gustaría saber un poco cómo fueron pues, tus comienzos en el mundo artístico y demás. Pues mis comienzos en el mundo artístico ya vinieron de forma natural, por el hecho de que yo ya desde pequeña era muy payasa y vengo de una familia muy payasa. Ya. Y creo que también lo palpé desde chiquitita porque mi madre era cantante de ópera y zarzuela. Entonces, claro, desde chiquitita yo iba al teatro y ya veía gente actuar, cantar, y a lo mejor eso se pega. Ya. Y ya luego, más de adolescente, empecé a apuntarme a las clases de teatro del colegio, mi madre me apuntó a la Escuela de Actores de Canarias para menores de edad, y luego ya fui a Madrid y conocí la improvisación teatral, que yo cuando llegué a Madrid dije, ¿pero qué es impro? Y me dicen, no, tú te tienes que subir al escenario y tienes que hacer una historia de la nada con lo que te diga el público. Y yo, pero esto no puede ser. Y ahí me enamoré de la impro y ya me especifiqué más en la improvisación teatral y luego en la comedia y en los monólogos. O sea que tú te encuentras entre la península y aquí Canarias. Estuve 10 años en Madrid, pero me volví ya el año pasado y era hora de volverse. Tenía ya ganas de venirme. El clima, la tierra, esto no es lo mismo. Y además lo echas mucho de menos. Ya, claro. Porque para ir a Madrid siempre vas a tener el avión. Sí. Así que cuando tengo que ir a Madrid me pillo el avión y mientras estoy aquí en Gran Canaria con mi chico, felicísima, con la playa al lado. Muy bien. Queríamos saber un poquito también, para seguir un poco la línea, ¿en qué momento estuviste claro que querías hacer monólogo? Me estás contando que ya, pues por cuestión familiar, tú más dedicada al mundo del canto, ¿no? Y actuaba en muchos teatros, pero ¿por qué los monólogos? ¿Por qué no poder cantar, no? Porque al final ella cantaba o simplemente hacer teatro. Pues fue eso de manera muy natural, porque cuando estaba en Madrid empecé con la improvisación como hobby. Como la mayoría que hace improvisación teatral, el 90% lo hace como hobby y hay auténticos cracks que no se profesionalizan en ello y son muy guays. Entonces yo tanteaba porque me gustaba, porque yo en realidad me fui a Madrid a estudiar comunicación audiovisual. Yo quería ser directora de cine. No, lo típico, que el que es de audiovisual le gusta tanto escribir como estar detrás de la cámara, como delante, ¿no? Como que está muy... Sí, hacer de todo. Muy hilado. Y me presenté a mi primer concurso de monólogos en Madrid y lo gané. Entonces yo me flipé. Entonces, como pocas cosas he ganado en mi vida, Bueno, a ver, dije, todavía... pues voy a aprovechar esto que se me da bien. Y ahí empecé a escribir monólogos y a hacer mucha más comedia, empezar a hacer micros abiertos por Madrid. Y ya luego, y relativamente cerca, porque cuando empecé con los monólogos yo sola a dedicarme a ello fue hace 5 añitos, es decir, tempranito, todavía soy una benjamina. Sí, bueno, está claro que todavía dices, no, el único premio, bueno, todavía hay mucha carrera, mucho camino, seguramente vas a poder ganar muchos más, pero digamos que esa fue una chispilla, ¿no? Ver que alguien veía que tú tenías algo y que realmente valía la pena que pudieses seguir en la línea. Y al final eso es bastante positivo, ¿no? Queríamos también, bueno, seguir un poco, saber qué factores hay hay que tener en cuenta a la hora de elegir un material para realizar tus monólogos, por dónde tiras, qué es lo que tú... Es difícil porque entran muchos factores, ¿no? Porque no dejas de exponerte al público. Y ahora con el tema de las redes sociales, con la facilidad de sacar de contexto cualquier tipo de cosa, pues no es autocensurarse, pero una tiene que saber dónde se encuentra, en qué tipo de evento y qué va a decir. Porque, por ejemplo, yo en mis redes sociales soy muy sincera y yo tengo un humor que a veces puede ser humor negro o puedo tener alguna pincelada que lícitamente no guste a las personas.
Pero siempre lo digo en mis redes sociales, por ejemplo, subo lo de que forma sincera quiero subir y si no te gusta, me dejas de seguir y chapo. Pero, por ejemplo, soy de las que opina que el humor no tiene límites, pero sí contextos. Es decir, como la frase de no hay funeral sin risas ni boda sin lágrimas. Sí. Yo cuando hago un monólogo, sé cuando voy a un pueblo que sé que hay familias, que va a haber niños y que va a haber un público mucho más diverso, pues ahí digo, pues mira, voy a hacer el texto más blanquito que pueda gustar a todos. Pero cuando la gente paga para verme a mí porque me sigue, pues ahí yo ya me vuelvo más loca. Entonces a la hora de subir y de escribir monólogos hay que ser sincero con uno mismo, pero luego saber dónde lo expone y de qué manera. No, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho, en ser sincero en el contexto. Pero tú sabes lo que creo que ocurre, que muchas veces nos comedimos mucho. Yo creo que el monologuista o el que se dedica al mundo del humor también por aquello de que dirán y porque a las personas o a la sociedad que vivimos la sinceridad no gusta. Totalmente, Entonces, porque muchas veces nos autocensuramos. Nos autocensuramos. Y eso puede ser a veces bueno y a veces malo, porque siempre se pone lo de, a nivel artístico estoy hablando, lo de, no, el artista no debe censurarse, el artista debe saber dónde se encuentra. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Y hay muchas corrientes artísticas y de qué manera. Entonces, yo por ejemplo, si veo niños delante, yo como profesional tengo que hacer que eso salga bien. Pero por ejemplo, si tengo un público adulto, pues sí que me autocensuro menos. Pero no porque tenga miedo al que dirán, sino ser profesional. Pero es cierto que es un debate súper curioso, porque hay una fina línea y es bastante curioso eso, la verdad. ¿De qué manera? ¿Lo hago o no? sí, la verdad que estoy de acuerdo como tú dices. Hay que saber en qué momento, de qué manera y qué es lo que puedo decir y lo que no. Totalmente. Pero claro, también tú estás diciendo el tema censura. Creo que bastante censura ha habido en España, Sí. 40 años atrás, en los que no había libertad. Entonces, si nosotros volvemos para atrás y con lo mismo el humor y todo, cualquier disciplina artística, entonces al final... Claro que se convierte cíclico, ¿no? Claro, La bueno, censura. entonces volvemos para atrás cuando creo que deberíamos de ir adelante, pero bueno, eso es un debate que probablemente ahora Para no la siguiente tengamos entrevista tiempo. estamos ahí. Sí, para el siguiente. Pero bueno, siguiendo un poco, creo que esta pregunta también va un poco en la línea de lo que estamos hablando, en el tema de lo políticamente correcto, ¿no? ¿No? En una era que, como estábamos hablando, ¿no? En el que políticamente hay que ser correcto, ¿te sientes limitada a la hora de abordar ciertos temas que pudiesen ser polémicos? Creo que ya hemos hablado, has introducido, pero ¿tú crees que cuando actúas ves que hay ciertos temas que dices tú, aquí es tabú, tengo un problema? Sí, y además comento una de esas cosas en uno de mis monólogos, en mi primer monólogo, Ridícula, que el humor también es confianza, el tipo de humor. Por ejemplo, yo me junto con mi amigo de toda la vida, que me conoce, que sabe que soy una persona tolerante, que sabe que soy una persona, y entre nosotros nos soltamos unas bromas muy heavy, racistas, que pueden incluso resultar machistas. ¿Pero por qué? Porque estamos en petit comité y nos estamos riendo de la parodia, ¿no? De la gente nefasta que sí cree que eso es humor. Pero eso no lo hago delante del público, por ejemplo. Y eso siempre lo cuento, y en uno de los monólogos cuento, por ejemplo, una historia de mi madre con un amigo suyo de la ópera que es negro. Entonces digo, es negro. Entonces ya la gente se pone tensa en plan de, ¿va a ser un chiste racial? ¿Va a ser un chiste racista? Y tengo que poner y explicar a la gente, no, por favor, es que son dos amigos de toda la vida y ella le hacía chistes sobre ellos y él le hacía chistes sobre ella de gorda bajita, ¿sabes? ¿Por qué? Porque había una confianza y era en petit comité entre ellos dos. Pero es cierto que yo no salgo a un escenario y empiezo a hacer ese tipo de chistes porque ni yo estaría cómoda, porque sería exponer un tipo de reglas y patrones que no me gustaría banalizar. Pero es cierto que tú me pones con un amigo entre cervezas, soltamos cada bestialidad. Ya. Pero también creo que, bueno, yo entiendo lo que tú estás queriendo decir, pero también creo que, como todo, hay maneras de decir las cosas, pero hay cosas que es por el miedo a que puedan decir o a que puedan opinar y en el que las personas te están juzgando y tú sueltas alguna
bromas, ¿no? Sobre el racismo, que tú crees que si lo dirías de cara a, te iban a acusar de racista, o si es un tema, pues, no sé, hacia la mujer, hacia el hombre, o te dirían, no, es una machista, porque... Y creo que al final la cuestión es, como tú has dicho, es cómo decir, pero tú puedes hacer una comedia de un tema sobre el racismo, por ejemplo, en el que te ríes no de que tú... Con crítica. Eso, sino con crítica. Al final Sí. es como, por ejemplo, el rap. El rap creo que es una manera de decir las cosas Hombre, de una forma crítica, El rap pero es no criticar está... por dos, ¿no? Encima Sí. con rima. Entonces el mensaje llega más, ¿no? Es como que dicen, el mensaje llega por doble cuando es cantado. Pero sí. Es que es muy curioso y depende también del propio artista. Sí. Porque como cada artista imagina hacer humor, cada uno es un mundo. Porque yo, por ejemplo, soy una artista nada transgresora. No porque no me guste lo transgresor, sino yo, de forma natural, mi humor es anecdótico. Sí. No es profundamente activista, no es profundamente crítico. Sí, claro, que ya depende del Pero luego estilo. te vas, por ejemplo, a otro monologuista como Avian Díaz, por ejemplo, que ahora se está viendo mucho, y es más transgresor y es más ida de olla, y el público ahí ya puede decir, uy, esto está bien, esto está mal, y está chachi. O sea, que depende un poco al final, como todo, hay dentro del humor hay diferentes estilos y depende del estilo de cada uno, pues uno ya trata ciertos temas, Exacto. otros no, o es más transgresor o más, como tú, anecdótico, como tú dices, ¿no? ¿Hay algún tipo de público al que te cueste más llegar que digas tú, este me cuesta, no sé, por ejemplo, a lo mejor la gente mayor, que a lo mejor un poquito como más... Totalmente, siempre he dicho, cuando veo un público, sobre todo cuando es más de evento público y veo gente mayor, digo, me va a costar porque yo soy de una quinta con una serie de expresiones, porque no son lo mismo los mayores de hace 40 años que los de ahora, Sí. Porque yo voy con mi público joven y puedo dar jerga de redes sociales, puedo dar jerga de cosas que salen en las noticias, jerga de famoseo, reality, pero un señor de 65 años a lo mejor no está dado a eso. Pero luego te sorprende. Es como que uno se... Sí, que estás prejuzgando, ¿no? sobreexagera, Sí. prejuzga. Y dice, ¡buah! Ahora van a venir estas personas de 70 años y no se van a reír. Y luego estás haciendo el monólogo y les ves, ¡guau! Entonces uno siempre se prejuzga. Ayer mismo fue la primera vez que actué con niños. Yo nunca había actuado con niños en una obra infantil. Y yo antes de salir al escenario me dije, no voy a gustar nada, los niños se van a aburrir, no sé qué. Y fue fantástico y los niños metidos en la obra y fue súper bonito. Entonces, es más que uno se prejuzga. Sí, la verdad que como tú dices, creo que todos siempre tenemos que ir positivos, Sí. ¿no? Y pensar, porque al final, mira, tú ya estás nublando, imagínate que esa nubleta tuviese una jugada mala pasada al momento, y Intoxicada. entonces tu pensamiento se hubiese convertido en realidad, pero al final ya viste que dejando aparte la nube esa en ese momento y poniéndote en el papel, viste que la sorpresa al final... Exacto, no intoxicarse. Hay que saber ser crítico con uno mismo a la Sí. hora de actuar y saber aceptar que a lo mejor hay sectores sociales que a lo mejor no les haces tanta gracia y hay que saber gestionarlo pero no intoxicarse, ¿no? Saber que a veces las cosas pueden salir bien y otras mal. Correcto. ¿Quiénes son tus referentes en el humor? Porque entiendo que como cualquier persona en cualquier disciplina hay una serie de, ¿no? Como tus referentes, tus maestros, son los que uno ha ido aprendiendo. Yo soy muy yankee, yo soy muy estadounidense. En este tipo de preguntas la gente suele decir nombres nacionales que son buenísimos, Sí. pero es que yo me veía de adolescente todos los programas del Saturday Night Live, que es el programa más longevo de la historia de la televisión, sketches en directo, y de ese programa que está desde los años 60 o 70, mejor dicho, salen unos comicazos increíbles. Eddie Murphy, Sí. Sarah Silverman, Maya Rudolph, Tina Fey, Kristen Wiig, todo ese panorama del Saturday Night Live me flipa y han sido mis referentes en ese programa. Yo soy muy yankee. Yo cuando veo un monólogo soy muy del estadounidense, ¿no? Al fin y al cabo Sí. son los que iniciaron la stand-up comedy y muchas veces se nota que nos llevan 20 Pero si por años de ejemplo diferencia. tiramos más a, ya puede ser a lo canario o Bueno. península, no sé. Manolo Vieira, sabes que no se falta ni nombre. Ah, ya, hombre, eso está claro. Manolo Vieira ya se da por sentado. Sí, Cuando sí. ya me hacen esta pregunta digo, no voy a decir Manolo Vieira porque ya lo sabrán.
Pero Sí. sí, a nivel nacional, Eva H., sobre todo cuando estaba presentando el Club de la Comedia y cuando hacía sus monólogos, me hacía mucha gracia. Luego, más que referentes cómicos, tengo referentes más actores cómicos, por ejemplo, Javier Cámara, que es buenísimo en drama. Uno de mis referentes cuando era pequeña era Javier Cámara en la serie Siete Vidas, porque me Sí, parecía la bueno. persona más divertida del Sí. mundo. Entonces a nivel nacional los tengo más relacionados como actoras, actrices, más que cómicos, propiamente Ya, dicho. sí. Bueno, ¿con qué humorista te gustaría compartir escenario? Seguro que ahí me has dicho que un referente podía ser Canal no lo viera. Ahora tiene, creo que todos sabemos, una gira, ¿no? Porque Ya. desgraciadamente pues va a cerrar un mítico espacio, ¿no? Como el Club de la Chistera. Pues que- mira, cumplí un sueño de forma inesperada, que hace un par de meses hice de telonera de Manolo Vieira. Ah, mira. Y no lo había visto nunca en persona y actué con él y tuve la oportunidad de conocerle. Y yo que no soy de sacar, yo cuando veo un famoso no me saco fotos porque digo, no voy a molestar a la pobre persona. Ya. ¿no? Pero con Manolo Vieira se lo tuve que decir, le dije, por favor, me puedo sacar una foto contigo, y nos la sacamos y fue súper bonito. Así que en realidad creo que ya ¿Lo lo he podido cumpliste? cumplir. Bueno, está bien al final. Pero muy seguro bonito. que habrá muchos más. Bueno, ese fue Sí, uno, pero bueno, fijo. alguno vendrá Hay más. muchos, seguro. hay tantos que no me vienen nombres. No. ¿Has sentido miedo escénico en alguna ocasión, ¿no? Al comienzo, durante o ahora que ya llevas. Siempre se me ha dado bien desde chiquitita Sí. hablar en público. Lo que sí me ha ocurrido es nervios que a veces pueden ser un poco tóxicos. Por ejemplo, cuando estrené mi primer monólogo, el de Ridícula, yo antes de salir, cuando empieza la musiquita que tengo que salir entre el público, me temblaban las piernas y dije, me voy a desmayar de los nervios que tenía. Sonó la música, salí, la gente a full y se me quitaron enseguida. Así que miedo escénico, dicho como enfermedad, fobia, gracias a Dios nunca he tenido. Y los nervios los estoy reeducando cada vez más. Porque una cosa que sí hice es, el día en que no te pongas nerviosa al salir al escenario, déjalo. Porque eso significa que no te lo estás tomando en serio. Sí. Entonces una siempre se pone nerviosa, pero cada año me estoy reeducando para que esos nervios sean los nervios emotivos de él. Cambiar ese nervio de pensar, me va a salir mal, seguro que me equivoco, me voy a quedar en blanco, por el nervio de qué ganas de hacerlo ya, qué cosas ocurrirán, seguro que me lo paso bien. Bueno, eso es una. Al final, yo esta pregunta cuando te la iba a hacer, yo digo, a ver, por lo que estoy viendo, lo que puedo conocer, creo que ya miedo escénico. No, o sea, a mí no me transmite, es verdad no. que como tú me has dicho, lo has ido reeducando, ¿no? Un Al final no nervioso. deja bueno, cualquiera creo que ya, incluso el que ya lleva muchos años, no deja de tener esa sensación de esas hormiguillas, Claro, ¿no? nerviosa Esa cosa. siempre y esa emoción siempre va a estómago. estar. Pero gracias a Dios, miedo escénico, y puede ocurrir, porque hay un montón de artistas que han estado 40 Sí, años sí. actuando y por un factor emocional, un factor social que se juntan, luego tiene miedo escénico. Sí, hay Bueno. una cantante, no me acuerdo cómo se llama, creo que estuvo en Eurovisión. Sí, se retiró un tuvo tiempo que porque dejarlo. le dio medio escénico y Tuvo que dejarlo porque de repente estaba en un teatro que solo ha hecho miles de veces y le entró pánico. dio- Son cosas que ocurren. sí, sí, pero bueno, ahora creo que retomó de nuevo. Sí, sí. Pastora Soler. No me sí, sale eso, nada. ahí la has dado. De los monólogos que has hecho, ¿hay alguno que consideres tu favorito? Sí, sí, lo tengo clarísimo. Me gustan todos y todos intento hacerlos diferentes. Pero tengo un show que se llama Farándula, que es un monólogo con un compañero amigo pianista. Entonces, durante ese monólogo hay música, canto con él, todo en torno a la parodia y de hablar del gremio de la farándula, el famoseo, etc. Y a ese le tengo mucho cariño porque es un monólogo acompañada de mi amigo de toda la vida, que además también es artista, y hay música de por medio, y es un show muy juguetón. Y ese para mí fue cuando se estrenó, fue uno de los días más bonitos de mi Muy vida. interesante, o sea que también cantas. Bueno, un poquito, me defiendo. Bueno, está bien, a ver. Todos podemos cantar, que luego Que cantemos luego- bien, pues bueno, eso como todo. ¿Dónde podemos verte actuar actualmente? Pues hago varias cositas. Por eso siempre las redes sociales son importantes para mí, porque no estoy en un teatro de forma asidua, sino que tengo varios tipos de shows en diferentes sitios.
Por ejemplo, ahora voy a estrenar un show con artistas y en redes sociales diremos en qué locales estaremos. Estrené hace poco mi último show de monólogo Aries, que es más teatral. Pues estaré en el Guiniguada, como en el Teatro La Granja en Tenerife. Luego siempre hago improvisación teatral, que cada día es diferente porque es impro. Claro. Pues estaré en el Café Teatro Rayuela de Tenerife y de nuevo en Fábrica La Isleta. Así que mejor seguirme en redes sociales. Correcto. Y ahí pongo todas las actuaciones. Ya lo saben, tienen que seguirla en sus redes para que así puedan estar al tanto de sus actuaciones. Ahora ya querríamos preguntarnos, porque como sabes, nosotros aquí somos personas que tenemos, estamos diagnosticados por lo que antes se decía Asperger, que hoy es TEA. Y queríamos saber si tú a nivel personal has tenido alguna experiencia personal de una persona con Asperger o autismo, y si la has tenido, ¿te propondrías, conociendo a una persona, tener algún proyecto dentro del mundo de la comedia con personas autistas? Porque como tú no sé si sabrás, se suele decir que nosotros la comedia no la entendemos porque no entendemos la ironía y las bromas, pero yo creo que somos mejores comediantes que muchos. Yo creo que habría que haber un club del chiste hecho por personas pues mira, con es autismo. súper interesante. Mira, yo desde los 17 años conozco un compañero que estuvo en la Escuela de Actores de Canarias con nosotros, Manu, que era un chico con lo que se llama, disculpa mi ignorancia, que creo que me explicaste No te antes, preocupes. Sí, TEA sí. nivel 1, me dijiste. ¿Cómo se Bueno, llama? ahora sí, bueno, todavía encontraremos seguramente estudios que hablen del síndrome de Asperger, Vale. pero desde el 2013 se dice TEA grado 1 o alto Vale, funcionamiento. pues yo conozco un compañero, tengo un amigo con TEA grado 1 y estamos en la Escuela de Actores de Canarias y desde entonces nos llevamos muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que con 16, 17 años, hace 11 años, yo no había oído hablar de ese tipo de condición. Entonces, cuando tú eres adolescente, y es una cosa malísima, uno se asusta porque como es lo desconocido, Sí. y nos habló la profesora y nos dijo, la semana que viene, pues bueno, va a venir un chico, no sé si conocen este tipo de condición, y nosotros pensábamos que iba a entrar un monstruo en la Ya, bueno, en lo el normal, aula ¿no? y Cuando tal. no se conoce algo. Y luego llegó y es muy bueno que se sucedan estas cosas y lo naturalizamos desde el primer día porque es natural. Sí, claro, al Entonces, una condición de vida, Claro, como y tú un dices. factor muy malo que creo que hay en esta sociedad es la condescendencia. ¿No? Una persona por tener una condición diferente piensas que le tienes que hablar con condescendencia. Sí, ¿no? con ese paternalismo, Exacto, sobreprotección, como si tú fueras mejor. ¿no? Y bueno, sí, esa Como si tú fueras diferencia. mejor. Y luego a este compañero, Manu, tú le dices, por ejemplo, que también es muy propio de esta condición, ¿no? Que puede ser muy sibarita y muy culto en determinados momentos. Sí. Y por ejemplo, a Manu tú le preguntabas cualquier cosa de una cantante y te decía el nombre del álbum, la fecha, cuándo salió, qué tipo de tal. Y entonces yo tuve la suerte pues ya de conocer un compañero desde adolescente, entonces lo he naturalizado más. Pero antes estaba comentando contigo que me pareció súper curioso por el tema de poder entender las ambigüedades o de las ironías. Me pareció una idea muy buena y fuera de coñas lo que dijiste tú de montar un club de la comedia escrito, hecho por gente con esta condición. Sí. Porque en cierto modo esa expresión artística, yo como público, me parecería súper interesante y de una manera súper dinámica y didáctica me haría entender muchísimas más cosas. Incluso Así que sí. hacer un monólogo tú misma, coger la idea y romper esas barreras, ¿no? Que se Sí. suelen todavía sobre las personas autistas, Es ¿no? súper Que al interesante final- eso. Y encima también Y además a través del humor, que es quitarle Eso. presión. Y visibilizas y rompes, Sí, la ¿no? Que gente al cuando, final- cuando habla de condiciones se pone muy dramática, muy triste, Sí. y es en plan, muchachos, y encima lo único que nos queda bonito es la risa. Y ya no la risa, pasarlo bien, estar a gusto. Y más te voy a robar sí, la idea. bueno, yo para mí encantado, todo lo que sea visibilizar y romper estigmas creo que va a Está muy ser guay. positivo para todos. ¿Qué consejos darías a cualquier persona que pueda estar viéndonos, que quiera empezar en este mundo de la comedia? Pues que vea muchas cosas, ¿no? La gente suele... Este libro, este tal, este no sé qué, que obviamente funciona, pero creo que en la comedia uno de los factores principales
es también ser intuitivo. Entonces la intuición viene sola y la intuición viene por tu cultura general, tu intuición viene por tu cultura cineasta, por tu cultura televisiva, por tu cultura social. Entonces, que se culturice, que vea de todo, de todos los factores y de todas las corrientes artísticas. Y ya que ponga en orden sus cosas, porque yo, que ya llevo 10 años en esto, tampoco ni me entiendo yo misma. Así que la cosa es construir tu intuición a base de cultura, educación. Eso es lo principal. Pues nada, Delia, yo seguiría hablando contigo, Yo pero también, mi como niña. suelen decir, el tiempo solo. Darte las gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, a la gente que nos sigue, les invito a que siga a Delia Santana en redes sociales. Muy bien, Iván. Que no se pierdan sus actuaciones, sus monólogos y sus próximos proyectos. Y les invito al próximo entrevista aquí en Aspercan Streaming.